Bueno, muchísimas gracias a ti, Fernando, por haber promovido estos encuentros que son muy bellos, porque hay personas de todo tipo de horizonte, de sensibilidad, donde la relación es el elemento principal. Y también a Asís por coorganizar este evento. Ustedes verán en el título, hay palabras que tienen una significación y que son el resultado de reflexiones míticas, crisis ambiental, riesgo existencial de las sociedades humanas para sociedades humanas. En ningún momento, por ejemplo, hablo que haya riesgo de extinción de la especie, por ejemplo, que sería una cosa muy diferente. Bueno, algunas nociones y unidades que me pidieron unas o dos personas de mi familia que fuera lo más sencillo posible y me pido excusas a los especialistas por ello, las voy a tratar de presentar de manera, como dije antes, lo más accesible posible. Entonces, las nociones y unidades de potencia. Potencia, por ejemplo, es la capacidad de transferir energía a alta velocidad. Por ejemplo, aquí tenemos un atleta que se llama Pedro Romero, aunque él es un especialista a las largas distancias, es una persona también poderosa, es capaz seguramente de hacer carreras cortas y de desplegar mucha potencia, mucha energía en poco tiempo, es potente. Somos menos potente Eduardo Sánchez y mi persona. Porque no tenemos esa capacidad de desplegar energía a alta velocidad. Eh, Tenemos potencia promedio, la de Fernando Rivera, que ahí lo vemos con los ojos un poco desorbitados, que notan que no le es siempre espontáneo y fácil vehicular o transferir esa energía. ¿Por qué pongo estas personas? Pedro, Fernando, Eduardo y mi persona, pues somos atletas con diferentes potencias, pero también somos cofundadores de ASIS, la Asociación Colombiana de Investigadores en Suiza. Entonces, ya quedó claro. Si yo, por ejemplo, me pongo debajo del brazo un kilo de dinamita y camino con él, voy a estar mucho más inquieto que si me pongo debajo del brazo un kilo de gasolina. ¿Por qué? O voy a estar mucho más inquieto que si me pongo debajo del brazo un kilo de madera seca. Sin embargo, la gasolina tiene 10 veces más energía que la nitroglicerina y tiene 3 veces, y la madera tiene 3 veces más energía que la nitroglicerina. Pero ¿por qué entonces? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la nitroglicerina, que es mucho menos energética que la gasolina, tiene la capacidad de comunicar esa energía de manera muy rápida. Eso es potencia. Ahora vamos a la energía. ¿Cuál es la energía? Eduardo, Fernando y Pedro nos comimos un almuerzo al mediodía y vamos a correr a las 6 de la tarde. Vamos a, vamos a decir que todos tenemos la misma energía para correr en ese momento, la misma energía bioquímica del almuerzo. Sin embargo, como ya lo vimos antes, la potencia de cada uno de nosotros es muy diferente porque Pedro será capaz de gastar esa energía de manera con mucha potencia en menos tiempo que Eduardo y yo, que necesitaremos el doble o el triple de tiempo para gastar la energía de ese almuerzo. Entonces ya entendieron, la energía es la aplicación de una potencia durante un tiempo dado. Porque Fernando está en la potencia promedio de 100 vatios, lo que significa que en 24 horas genera alrededor de 2,44 kilovatios hora, que son alrededor de 2100 kilocalorías, es decir, 875 kilovatios hora por año, que es la energía. Y un galón de gasolina tiene una capacidad de transferencia energética de 38 kilovatios hora.
que es la energía transferida por 48 Fernandos, por 48 esclavos en 8 horas. Es decir, que no era un buen negocio tener a Fernando esclavizado porque se podía obtener la transferencia de energía por gasolina de manera mucho más abundante y barata. Bueno, voy a ilustrar algo acá para reforzar esta idea de la diferencia fundamental entre potencia y energía. Esta imagen podría parecer como efectivista, pero lo hago porque tengo dos primas muy queridas, Cristina y Corozo, que son apasionadas de ciclismo y están, me acaban de decir aquí también que Maruj, Marcela en la academia también es apasionada de ciclismo y están embelesadas con este deportista que les voy a mostrar. Ready? Everything is okay with the handlebar, seat post, shoes, seat. Okay. Everyone on positions now. We're getting ready for take. And remember that when Robert loses power, the toaster will pop up. You can feel like taste of blood in your mouth. Want to lie down? My legs hurt. Put them up. The monster is beaten. Nobody can believe if you do it at the breakfast inside the toaster. Nobody can believe how much work it is to toast it. No, no. I know it now. It's crazy. It's fucking hard. Thank you. Okay. I want a picture with you, Robert. Okay. Nu kan alla ta selfies med honom. Dina ben ser smala ut. Your looks look very... Y este ciclista es capaz, con toda su máxima potencia, que son 700 vatios, es decir, una potencia 7 veces superior a la de un esclavo, en muy buena salud, durante 1 minuto, porque no puede más. No tiene la capacidad de más, durante 1 minuto es capaz de ligeramente tostar un pan en un tostador justamente que necesita, que es activado por una potencia de 700 vatios. Entonces esto muestra que alguien muy potente, y que dice este atleta extraordinario, después de 1 minuto quedó muerto, quedó acostado.
Entonces el entusiasmo de mis primas y de Marcela se bajó terriblemente, porque imagínate la actividad del hombre más fuerte del mundo, o que puede uno imaginar en otro tipo de actividad, dura 1 minuto y después a dormir. No es algo muy entusiasmante. Conclusiones entonces del esfuerzo que hace un ciclista, el ciclista más fuerte del mundo, campeón mundial, en 1 minuto para calentar un pan, es que Robert, así se llama, con una potencia de 700 vatios, transformó en 1 minuto su energía bioquímica en energía eléctrica para tostar una tajada de pan. Serían necesarios 95 Roberts en paralelo para un desayuno de 16 personas, 3 panes por persona. Los 95 Roberts en 1 minuto transfieren entonces un total de 1 kilovatio hora de energía, es decir, 95 hombres, los más fuertes del mundo, en 1 minuto, todos en paralelo, porque ya nos dimos cuenta que Robert no puede hacer ese esfuerzo más de 1 minuto, tendría que ser en paralelo, transferirían una energía de 1 kilovatio hora eléctrica. Si se dan cuenta que nunca utilizo el término transferiría, produciría, porque la energía no se produce. Nadie ha producido energía. Lo que uno hace es transferir una energía de una forma a otra. Después de pronto veremos eso. ¿En qué transformó, bajo qué forma transfirió la energía a Robert? Bajo forma eléctrica, un convertisor eléctrico que produjo calor y calor que tostó el pan. Cuando Fernando Rivera era esclavo, necesitaba pedalear 11 horas sin parar para transferir la misma energía de 1 kilovatio hora. Fernando transfería una energía de 14 kilovatios horas en un mes, trabajando 8 horas al día de lunes a viernes. En estrato 3 de Colombia, esta energía cuesta 10.719 pesos colombianos. Se piensa que el estrato 3 es donde no hay subvención, que es lo que cuesta la energía, porque en estratos más bajos recibe subvención y los demás arriba ayudan a los otros. El salario mínimo integral mensual en Colombia es de 1.300.000 pesos mensuales, que es 121 veces superior al costo de la energía en Colombia transferida por Fernando en el mismo mes. Tener entonces como esclavo a Fernando en Colombia, en Suiza, no era un buen negocio, pues el costo de la energía que transfería era muy inferior a lo invertido en su mantenimiento. Entonces lo liberaron, pero ahora vive otra forma de explotación, pues muchos aprovechamos su inteligencia, su generosidad, su sensibilidad. Esta historia presente ya pasó. Aquí vemos que 2 o 3 fechas muy importantes. En 1849 en los Estados Unidos se desarrolló un motor a vapor Corliss, que es un motor que dio un salto tecnológico para el aprovechamiento energético muy importante. 10 años más tarde, el primer pozo petrolero comercial empezó en los Estados Unidos en el 59. Y en el 65, 6 años más tarde, se abolió la esclavitud en USA, en los Estados Unidos. Un barril de petróleo, que son 42 galones en Estados Unidos, tenía un costo de $3 en esa época, pero $3 de hoy, porque estos son costos actualizados a hoy. Y producían una energía igual a 672 esclavos durante 24 horas o 2.016 esclavos durante 8 horas o un esclavo durante 1,8 años. Ya en la época del mercadeo de esclavos tampoco, dejó de ser un buen negocio. No tampoco, dejó de ser un buen negocio, como lo fue en la historia que vimos antes. Entonces, la noción de esclavo energético surge de la equiparación entre la potencia y la fuerza que puede transferir un esclavo
o un trabajador real, y hoy en día ya son las fuentes de energía, principalmente fósiles, que juegan ese papel de esclavos. Ustedes pueden entrar en la literatura de cualquier banco de datos científicos y esta noción de esclavo energético tiene una historia donde intervienen 5 o 6 científicos de diferentes países. Un esclavo energético moderno está constituido a 80% de energías fósiles, petróleo, gas, carbón. Transfiere una energía similar a un esclavo humano o un obrero, que está indicada aquí. Trabaja 24 horas por día, no se rebela ni se trata de escapar como los esclavos, ni se sindicaliza, hace huelga o lobby como los obreros. Nociones importantes. ¿Qué es la energía? Hay estudios de libros enteros para definir la noción de energía. Y hasta ahora la sola noción aceptada, generalizadamente aceptada, es que la energía es algo que permite trabajar. ¿Y qué es trabajo? Trabajo es desplazar o modificar la materia. Aquí abajo de esta transparencia, pues tenemos a las fórmulas más simples del trabajo mecánico, en las que se pusieron de acuerdo ya hace un buen tiempo el mundo científico y el mundo ingenieril. En este sentido, una parte importante de los seres humanos ya no trabajamos, o muy poco, pues no desplazamos energía ni modificamos materia, o muy poco. Utilizamos nuestra energía para accionar teclados, manivelas, timones, palancas y dar órdenes de voz a computadoras y otros dispositivos. Los esclavos energéticos impulsan las máquinas y éstas nos sustituyeron en el trabajo. Hemos sido sustituidos en el trabajo por los esclavos energéticos. Y entonces esto está tomado de una historieta cómica, que de cómica no tiene mucho, y de interpelante y cuestionante, sí, de un diseñador francés, Christophe Blain y Jean-Marc Jancovici. Es una historieta que en 3 meses en 4 meses se vendió a más de 1 millón de ejemplares, donde él propone lo siguiente: nos volvimos una especie de hombres de acero, que tenemos a nuestro servicio esclavos energéticos, y para darles un ejemplo, yo con mi carrito de 60 caballos de fuerza a vapor tengo una potencia de igual a 4, potencia máxima, que es la que utiliza el carro cuando acelera, de 436 esclavos energéticos. En mis viajes profesionales y en mis viajes también personales, a menudo fui en Boeing 777, y en los momentos de despegue de este avión, la potencia es igual a 1.286.000 esclavos energéticos. Es decir, es como si hubiese 1.286.000 Fernandos trabajando simultáneamente para despegar ese avión. Ya vimos que una simple tostadora de panes necesita 700 vatios, que son 7 esclavos. Un niño de 7 meses con una potencia de 5 vatios, y estoy exagerando, la potencia promedio de un hombre son 100, aprieta un botón y pone en marcha una siderúrgica con 1 millón de kilovatios hora de potencia, equivalente a 10 millones de esclavos energéticos. Jancovici en sus escritos dice que la más grande siderúrgica francesa, que hace láminas de acero, tiene una potencia equivalente a la totalidad de los adultos franceses. Una sola siderúrgica utilizaría, si fueran esclavos, fuerza humana, la totalidad de los adultos franceses para hacerla funcionar. ¿Qué pasó con la llegada de estas poderosas máquinas adictas a los esclavos energéticos? Abandonamos las energías y tecnologías ambientalmente más sostenibles. Ahora todos queremos ir en esa dirección,
Pero la pregunta es ¿por qué las abandonamos si eran tan maravillosas? Los barcos de vela, los molinos de viento y de agua, etcétera. Modificamos y desplazamos desaforadamente la materia para obtener todo lo que está en nuestro entorno. No hay nada, miren alrededor de ustedes, el computador, la cámara, el lapicero, la mesa, todo lo que esté alrededor de ustedes. Todo ha necesitado ser transformado, desplazado, es decir, transportado con energía que hoy en día es 80% fósil. Impacto positivo de la energía abundante y gratuita. Las máquinas movidas por esclavos energéticos adictos en 80% a combustibles fósiles, no liberando el trabajo manual más arduo y repetitivo. Lo anterior facilitó no solo la disminución de la esclavitud, aunque hoy hay todavía millones de esclavos humanos, muchos en India, sino también que una parte de la población mundial se benefició del aumento del PIB, auge del sistema social redistributivo, mejoras de las condiciones de vida, baja del costo y aumento de la calidad de la alimentación, mejores tratamientos médicos, desarrollo de una clase media, liberación femenina, estudios largos, pensiones, movilidad, turismo, cultura, cursos, conferencias. Todo esto se disparó con la utilización masiva de esclavos energéticos fósiles. Yo tuve como tarea ardua leer el Plan Nacional de Desarrollo Colombiano y en un grupito centrado en la cuestión energética hicimos algunas recomendaciones. Y en esas recomendaciones que hicimos y en el análisis del plan de desarrollo nos dimos cuenta que en un país como Colombia, que además, como verán luego, es pobre, consume poca energía, no porque seamos virtuosos, sino porque somos pobres, nada de lo que se quiere hacer, se quisiera hacer en un futuro, se podría hacer sin combustibles fósiles. No se podría construir ni hacer el mantenimiento de guarderías, comedores escolares, escuelas, universidades, hospitales, ancianatos, viviendas de interés social y campesinas, centros para discapacitados, albergues para habitantes de la calle, acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento de aguas residuales, carreteras, ferrocarriles, puentes, aeropuertos, puertos fluviales y marítimos, etcétera. Nada de eso en el contexto colombiano en los próximos 30, 40, 50 años se podrán hacer sin combustibles fósiles. También se requerirán combustibles fósiles y me dirán por qué. Porque ya verán luego que no hay transición energética. También se requerirán combustibles fósiles para conectarse dentro de Colombia y con el mundo, pues la gran mayoría de los buses, camiones, buques, aviones, helicópteros indispensables para el cumplimiento del plan de desarrollo consumen combustibles fósiles. ¿Cómo alcanzar el objetivo del hambre cero sin abonos nitrogenados y tractores que requieren combustibles fósiles para su fabricación? ¿Cómo exportar, por ejemplo, los productos de una economía diversificada, más dinámica, e importar lo que no producimos sin buques transoceánicos para los que todavía no hay alternativas energéticas más sostenibles? Tampoco hay opciones energéticas sostenibles para los aviones que llenarán sus tanques en los aeropuertos y podrán así conectar los habitantes de las regiones y devolver a sus países los millones de nuevos turistas extranjeros, que es el plan de Colombia, sustituir mucho de su actividad económica actual por turismo. Pero entonces esos turistas, ¿cómo van a venir? Pues por avión, si son de afuera. Y esos aviones no funcionan actualmente sino con combustibles fósiles. Y como a mediano plazo tampoco se visionan tecnologías que sustituyan los combustibles fósiles en la fabricación de lo requerido para la transición energética. Las hidroeléctricas no fabrican hidroeléctricas. Las eólicas no fabrican eólicas. Los paneles solares no fabrican paneles solares ni baterías. Todo eso se fabrica con combustibles fósiles, como las bombas de calor, los sistemas de captación de energía geotérmica, las centrales térmicas. Entonces, Fernando de pronto les enviará el enlace
donde desarrollo esto y que publiqué una notica que publiqué en El Espectador que se llama Plan Nacional de Desarrollo. Sin energías fósiles no hay paraíso. Hay un pero en este paraíso, evidentemente paraíso entre comillas. ¿Cuál es el pero? El masivo consumo de combustibles fósiles está correlacionado también, además con los elementos positivos que vimos antes, con el aumento vertiginoso de la transformación de planzamiento y consumo de bienes materiales. Algunas personas, los economistas, equiparan esto con lo que llaman PIB. La adición al consumo, aunque a partir de cierto nivel, no está correlacionado con la calidad de vida. Por ejemplo, la calidad de vida en Francia es igual o tal vez superior a la de los Estados Unidos, y Estados Unidos consume por cabeza de habitante 2 a 3 veces más de energía. Es decir, la energía es fundamental para la calidad de vida hasta un umbral, y de ahí para adelante ya no tiene impacto. De ahí para adelante es joder el planeta por gusto. La perturbación y destrucción de los equilibrios de materia viva e inanimada del planeta es el efecto más terrible de lo anterior. Y lo dramático, estoy siendo como muy dramático, yo voy a tratar de moderar mi discurso, y hasta ahora ninguno de los imaginarios colectivos y de las acciones emprendidas han cambiado el paradigma. Ninguno. Eso es lo que les demostraré luego. Como este gráfico es fundamental y con este gráfico podemos terminar la charla, y la gente que está en el otro lado del océano se puede ir a almorzar y nosotros a comer acá. Alcanzan a ver acá el consumo de energía a partir de 1800. Se darán cuenta lo siguiente, aquí no alcancé a encontrar 2024, pero en el 2022, pero sé que en el 2024 llegamos a casi 190 de esta unidad que se llama 190.000 terawatios hora, que es una unidad de energía. ¿De acuerdo? No se preocupen por entender exactamente lo que significa la unidad, pero sí preocúpense de lo siguiente. ¿Qué muestra esta gráfica? Pongan bien cuidado. Vayan mirando la evolución. Nunca ha habido ni hay hoy en día transición energética, porque con la excepción muy recientemente de la madera, todo ha aumentado el consumo de petróleo, de carbón, de petróleo, de gas natural. Todos los fósiles han aumentado y llegan a ser casi el 80% de la energía que utilizamos. O sea, primer mito, no hay transición energética. Para que llegáramos a una temperatura de 1,5 grados, eso ya se perdió, necesitaríamos hasta el año 2030 hacer una disminución de consumo de 5% por año, es decir, equivalente a lo que se hizo en el COVID. Por eso a veces es difícil ser optimista. Segundo, las fuentes de energía renovables es como cuando uno va a una tienda y pide la encima, pide la ñapa. Representan una parte casi insignificante de la totalidad de la energía. Sobre todo las renovables como el solar, el viento, representan como 6% de la totalidad. Pero es que como lo otro creció tanto, su impacto es hasta hoy despreciable. Entonces tampoco hay desarrollo de energías renovables que impacten la naturaleza de la matriz energética. Durante todo este periodo de los años, yo no me acuerdo de 1900, pero sí me acuerdo desde los años 70. Desde los años 70, piensen todos ustedes la cantidad de soluciones tecnológicas propuestas, porque ya desde los años 70 se está hablando de esto. El informe M2, ya todo esto de manera bastante fiel lo anticipó desde los años 70. Y aún así, todas las propuestas tecnológicas de eficiencia energética y la innovación
todo el mundo habla de innovación, todo el mundo habla de eficiencia, todo el mundo habla de solución. Desde los años 50 eso no ha parado. Y mire el impacto que tienen sobre esta curvita. Tampoco ha habido crecimiento verde. ¿Cómo va a haber crecimiento verde sin tecnologías más sostenibles? Y durante todos estos años, la libertad individual, el libre emprendimiento como regulador natural del problema también ha sido omnipresente. También han habido como 30 reuniones, me corregirán cuántas han habido, donde se reúnen para tomar resoluciones sobre el planeta. Han habido algunas famosas en París, la COP, que llama la reunión de las partes, y todas las resoluciones de esa treintena de reuniones no han tenido ningún impacto sobre la evolución de esta curva. Ahora, todo lo que he dicho podría decir que si no se hubiese hecho esto, sería todavía peor. Entonces, valió la pena hacerlo. Bueno, para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, como dije antes, tendríamos que disminuir cada año hasta el 30 de 5% la actividad económica en la misma intensidad con que se disminuyó en el COVID. Es un problema el aumento de la población humana. Hasta ahora es parcialmente un mito que el aumento de la población humana es un problema que agrava significativamente el cambio climático, porque es parcialmente un mito. Porque entre 1865 y hoy la población ha aumentado de 6 y el consumo de energía de 24. No ha aumentado proporcionalmente a la población. Pero sí podría dejar un mito. ¿Por qué? Porque los que consumimos somos una pequeña parte del mundo. Pero podría dejar de ser un mito cuando paremos la hipocresía y hagamos lo posible para que todo el mundo consuma lo mismo. Que consumimos los que tenemos facilidad. Entonces, es un mito porque la mayoría del planeta consume poco o una parte importante del planeta, pero sí podría volverse un problema cuando ellos accedan al consumo. El impacto masivo del uso de esclavos energéticos, el uso masivo de esclavos energéticos para la extracción, transformación, desplazamiento de la materia ha afectado la materia viva y no viva. El hiperconsumo de bienes materiales favorecido por una mundialización desaforada. Uno compra fresas que vienen del otro lado del mundo, ha contaminado todos los espacios naturales, abióticos y bióticos, más allá de su capacidad autoepurativa regenerativa. ¿Qué significa capacidad autoepurativa? Si yo estoy al lado de un río frondoso y voy al baño y eso va al río, 100 metros después, la capacidad de ese río hace que ya no hay ningún impacto de las deyecciones y la orina, porque los organismos y microorganismos que están ahí tienen la capacidad de degradar eso, porque la llegada de esas heces se produce a una velocidad que permite la capacidad autoepurativa, los medios naturales de ponerse en evidencia. Se ha roto la mayoría de los equilibrios y ciclos naturales, alterado el planeta como ninguna especie ni antepasado nuestro lo han hecho hasta ahora. Y esto ha generado procesos físicos, químicos y biológicos negativos de fuerte inercia. Es muy importante lo de la inercia. Podemos parar hoy en día, que vengan extraterrestres y nos obliguen a parar ya mismo toda emisión de fósiles y que nos ayuden a, no sé, nos traigan la manera de vivir de otro planeta. Y todo lo que ya se ha hecho tiene tal inercia, por ejemplo, el CO2 en la atmósfera son centenas, miles de años antes de que desaparezca. Ese efecto de lo que ya está ahí se va a observar cualquiera que sea las decisiones que se tomen. Evidentemente, si las decisiones son equivocadas y seguimos echando CO2, ese efecto será más fuerte. Pero no es porque paremos ahora que el efecto lo podemos parar. No. Frenaremos el efecto. Se han destruido masivamente las otras especies humanas. Hoy en día los pájaros, los mamíferos y los peces del mundo, todo el mundo
pesan menos que nosotros los seres humanos acompañados de los perritos. Hay 1.000 millones de perritos y 8.000 millones de seres humanos. Nosotros somos más en masa que todos los otros mamíferos, peces y pájaros. Y hace 50 años era 10 veces la relación en favor de las especies naturales. Hemos puesto en riesgo las sociedades humanas a nivel material, social, cultural y vital para algunas de ellas. Pues todos los días, no me voy a alargar en eso, se escuchan hablar que ya hay regiones donde las inundaciones, los derrumbes, etcétera, y las tempestades ponen en riesgo las poblaciones, sobre todo las más fáciles, las más frágiles. Hemos incrementado la inequidad frente a los efectos de la destrucción del medio ambiente y la adaptación a ellos. Esto asegura. ¿Pero por qué lo asegura? No porque uno lea el futuro, sino porque hayan habido episodios anteriores en la historia parecidos, pero no por la acción humana, de lo que produce un cambio climático. Un 1,5 grados o 2 grados de temperatura no es como cuando uno va a vacaciones y aumenta la temperatura a 1,5 grados. No, es como cuando a uno la temperatura le pasa de 39, de 37 a 39 o 40 y se queda ahí. Puede ser mortal. La crisis ambiental se suma y agrava las crisis sociales, políticas, económicas, militares preexistentes. Hoy tenemos 7 de los 9 límites planetarios sobrepasados. Aquí en este esquema, que es el resultado de miles y miles de publicaciones, han habido autores que han recolectado esos datos de publicaciones de colegas científicos. En la parte redonda en verde muestra en la zona en que estaría los compartimientos naturales para que no haya riesgo. Y miren que solamente están en verde el agua todavía fresca, digámoslo, la cuestión del ozono, porque eso se controló, y la cuestión de la acidificación de los océanos está todavía en verde. La acidificación de los océanos se produce porque el CO2 es absorbido mayoritariamente por los océanos. Todavía no hemos sobrepasado eso, pero la biodiversidad vamos mal, como les dije antes. El cambio climático, todo el mundo habla del cambio climático, porque es lo más fácil de medir, porque se produce con un gas inerte fácil de medir, pero no, en mi opinión, no es el solo problema y muy probablemente no es el problema más grave. Podemos imaginar de que haya energía, por ejemplo, de fusión, que eso es un mito, en mi opinión también, y que haya energía para todo mundo en abundancia. No sé si sería una buena cosa para el resto de los indicadores del planeta, de tener energía que no sea fósil. La tierra, los suelos están degradados. Una de las causas principales de degradación son la deforestación, y la deforestación está muy ligada a la ganadería y al consumo de carne roja, que es una catástrofe mundial, porque el aumento en el consumo de carne roja es uno de los factores más importantes que afecta este sector de los suelos y también del cambio climático por razones. Cada una de estas cosas, yo podría, si les interesa, mandarle información sobre cada aspecto de la literatura científica. Las nuevas entidades que son las sustancias químicas. Cuando yo trabajaba en mi laboratorio, había alrededor de 20.000 sustancias en el mundo sintetizadas. De ellas, centenas de miles en Suiza la podíamos comprar y vender. Y terminamos utilizando centenas de miles de sustancias. Muchas de ellas fueron hechas sin tener en cuenta si el medio natural tenía la capacidad de degradar. Entonces nos encontramos con toda esa sustancia en el medio natural y con efectos nefastos sobre los medios naturales. Lo más visible son los plásticos. El fósforo y el nitrógeno, con el aumento masivo de la agricultura intensiva y la utilización masiva de nitrógeno y fósforo, hemos también producido un fenómeno que se llama la eutrofización, que es prácticamente la muerte de zonas enteras de los océanos, de ríos. Y la equidad. ¿Y de la equidad qué? Ninguna
equidad generacional. Cada uno de mis hijos tiene un bono para generar CO2 si ponemos en marcha las políticas para limitar el cambio climático, ya no para 1,5 grados, sino para 2 grados. Cada uno de mis hijos tiene un bono de 20% con relación al bono de producción de CO2 que yo ya me consumí. Es decir, los hijos y los nietos nuestros, si quieren que esto no se degrade más, tendrán que hacer la casi totalidad del esfuerzo, y nosotros, los que tenemos la capacidad, tuvimos la capacidad de utilizar esos bonos, consumimos esos bonos. Y aún así, a veces me descubro con vergüenza, pero no la digo, dándoles lecciones a los hijos y a los nietos, quienes tendrán que asumir el basurero que yo he contribuido a legarles. Inequidad entre regiones. Los esclavos energéticos al servicio de cada persona. En Francia son 600, en Suiza somos 1.400 esclavos por cada uno de nosotros. Y estos son promedios. En los Estados Unidos, 1.700 esclavos por persona energéticos. Es como si cada persona todos los días de la vida tuviera 1.700 esclavos a su servicio. En Singapur, 2.800. En Colombia, 200. Pero como esto es un promedio, en Colombia, donde hay 40 a 50% de la población en situación o de pobreza absoluta, o de pobreza o de precariedad, también hay mucha gente que tiene muy pocos esclavos energéticos a su servicio, pero los tiene. En Burkina Faso, donde trabajé durante muchos años, en misiones desde la Escuela Politécnica, la universidad donde yo trabajaba, durante 10 años estuve yendo allá regularmente. Entonces, no hay equidad entre países. Durante su desarrollo, algunas regiones, seres humanos han consumido y perturbado el planeta en considerablemente mayor extensión que otras. Tampoco hay inequidad histórica. Todavía hoy en día, la mayor contribución al cambio climático para su evolución material ha sido la de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Inglaterra, primera potencia industrial, Estados Unidos y Europa. Y ahora China se les está acercando. De ahí para adelante, la mayoría de los otros países han contribuido modestamente. O sea que hay inequidad. En eso es importante las negociaciones, porque si Colombia, que no ha contribuido históricamente al cambio climático, no porque seamos virtuosos, sino porque no hemos tenido la capacidad de hacerlo, no podríamos imaginar en negociaciones internacionales proponernos por ejemplo, salirnos del petróleo sin tener la garantía de que se nos va a compensar esto para poder hacer todo lo que dijimos antes, las guarderías, las escuelas, las universidades, etcétera. Es importante, teniendo en cuenta de que hay países que hoy consumen masivamente más por habitante y que en la historia también han consumido masivamente y han basado su desarrollo material en el consumo de fósiles. El uso de energía por persona en el mundo, como dije antes, es muy desigual. En Colombia son 10 veces menos que en Canadá, pero Colombia, por habitante, pero Colombia consume 10 veces más energía que la gente en el Burkina Faso. Muy importante, la segunda imagen acá, el segundo gráfico, es que hay que hacer una diferencia entre la energía consumida total y la energía consumida en su país, solamente en el país. Les doy un ejemplo. Colombia, los colombianos y los suizos no estamos muy lejanos en el consumo de energía. Si consideramos la que consumimos, la que necesitamos en la producción de acá de Suiza. Pero ¿qué pasa? Si vamos a lo que Suiza importa y sustraemos los que exporta, los suizos, los que vivimos acá, consumimos 4 o 5 veces más energía por cabeza de habitante que los colombianos. Entonces, mucho cuidado, no engañarnos.
Hay países como Suiza donde no tenemos industria pesada. Por ejemplo, importamos una buena parte de los bienes materiales, pero esos bienes materiales fueron producidos con energía. Entonces consumimos energía importada. Eso hay que ponerle mucho cuidado en los cálculos. El consumo de energía está relacionado con la riqueza de los países. Entre más ricos son los países, más consumen. Insisto, aunque a partir de cierto momento no hay correlación entre calidad de vida. Por ejemplo, los Estados Unidos tuvo 3 años donde bajaba la esperanza de vida y consumen 2 a 3 veces más energía, o por ejemplo Canadá, que la mayoría de los países europeos por cabeza de habitante. Las emisiones de CO2 están correlacionadas evidentemente con el consumo de energía y tienen un carácter tan inequitativo como el consumo de energía. Es decir, no todos consumen lo mismo, no todos consecuentemente tienen los mismos bienes materiales y no todos al consumir menos o más tienen el mismo impacto sobre el planeta. No somos iguales todos con relación al impacto que tenemos sobre el planeta. Otra inequidad es que no estamos igualmente dotados para adaptarnos a la crisis climática. Evidentemente, todo el mundo lo vemos en la televisión hoy en día, que una inundación en Bangladesh no está manejada ni tiene el mismo impacto a nivel de salud, de pérdida de hábitat y de desmantelamiento del sistema social que si la inundación tiene lugar en Suiza. Un efecto del cambio climático como inundaciones, derrumbes, sequías, destrucción de cultivos, epidemias de origen ambiental, tempestades, no producen el mismo efecto en Suiza que en Colombia y menos aún en Burkina Faso. Aquí yo hice otra notica para el espectador donde hablo de este tema y donde detallo esto de manera más fina. Pero algunas notas sobre esto que hice acá. Y tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. También será indispensable tener energías fósiles en Colombia, o energías no fósiles que nos aporten otros, porque nosotros no tenemos la capacidad a la velocidad necesaria de tener energías no fósiles para tomar todas las medidas, hacer los trabajos y las infraestructuras que serán necesarias para la adaptación a los efectos del cambio climático. Por ejemplo, para luchar contra la subida de los niveles del mar. Ayer vi una conferencia de la costa atlántica sobre científicos de la costa atlántica. Ese es un problema álgido, la modificación de los bordes marinos y la subida del mar en la costa atlántica colombiana. El aumento y la frecuencia de tempestades y lluvias torrenciales con sus corolarios de inundaciones, mutaciones de la urbanización, del mundo agrícola, educativo, profesional. Para combatir y adaptarse a estos eventos y cambios climáticos, las energías fósiles son también fundamentales y su cantidad debería ser estimada, aunque sea aproximativamente, para poder prever las reservas necesarias. Estos son informes que hicimos sobre en los que yo trabajé y otros colegas para hacerles llegar a planeación nacional en el momento que se estaba estructurando el Plan Nacional de Desarrollo Colombiano. El hecho de que en el contexto colombiano haya que crecer para hacer pasar de infrahumana a humana la vida de millones de los nuestros, 4,5 millones de colombianos no les ha crecido ni siquiera el cerebro. Tienen problemas de crecimiento cerebral o corporal, no impide reconocer la necesidad de desvelar los excesos ecocidas de otra parte de nuestra población nacional y mundial que ha erguido un altar a los dioses del consumo y del despilfarro. Quienes nos ocupamos de estudiar la materia y sus transformaciones, estamos confrontados cotidianamente con la necesidad de respetar la ley de la balanza de masas. Como prometí no utilizar fórmulas de ningún tipo, diría que una implicación práctica de la ley de la balanza de masas es que no se puede sacar indefinidamente materia de un sistema finito como la Tierra,
si esta materia no se renueva a la misma velocidad que se extrae. Por ejemplo, no se pueden sacar peces de un lago a una velocidad mayor que la de su reproducción. Y si el sistema no es renovable, como el de los combustibles fósiles, además no se les olvida que los combustibles fósiles los ha producido gratis la Tierra durante miles de años, tal vez millones. Y como no es renovable, su extracción terminará inevitablemente por agotarnos. Esto significa que lo queramos o no, tarde que temprano, tendremos que prepararnos a vivir sin combustibles fósiles, porque decidimos parar por el efecto climático, societalmente, colectivamente paramos, o porque de todas maneras ellos se van a acabar. Como se dice en francés, no sé cómo se dice en español, cuando en la Vuelta a Colombia llega un carro atrás que barre todo, el fin de los combustibles fósiles de todas maneras barrerá con esto y tendremos que adaptarnos más tarde. No estamos todos en las mismas condiciones. Esto es en Burkina Faso, es una foto de un doctorante. Solamente a nivel del agua, que es en lo que he trabajado toda mi vida, alrededor de 1.700 millones de personas viven sin agua segura, con todas las secuelas, a todos los niveles que ustedes conocen. Esto es un país donde fui muy a menudo, que quiero mucho, que se llama Burkina Faso, en el que dirigí, como dijeron antes, 2 doctorandos y una decena de trabajos de másteres, y en el que hice investigaciones y que cambió mi vida, en particular a la percepción de los temas que estoy tratando con ustedes hoy. La cambió casi más que Colombia. Aquí, por ejemplo, las personas van a unas lagunas cuando llueve, cogen agua de esas lagunas, directamente esa niña tomaba agua de una de esas lagunas o de pozos, pero los pozos a veces son más contaminados que las lagunas. En las lagunas vienen los animales y hacen sus heces ahí, pero en los pozos, como hay muchas letrinas, está lleno de letrinas, hay interconexión con los pozos de agua y esas aguas muy a menudo están muy contaminadas. Hemos trabajado en estos países, pero en otros como Kenia y otros países africanos, para desarrollar cosas las más simples del mundo. Meter agua en una botellita de PET, exponerla al sol durante 6 horas y que la gente se tome esa agüita. Ese es uno de los trabajos que llevo 30 años con mis estudiantes y otros colegas en el mundo haciendo. Pero les podré decir que hay países donde conseguir la botella de PET es una proeza para muchas poblaciones. También he trabajado, en este caso particular en Colombia, hemos trabajado con mi grupo en el tratamiento de los pesticidas en las fincas agrícolas, particularmente del Valle del Cauca, donde se utiliza masivamente, Valle del Cauca, la capital es Cali, para los que no conocen a Colombia, y masivamente los pesticidas y el lavado de los recipientes y de los aviones se hacía. Espero que se haga menos ahora de manera terrible. Casi todo iba al medio ambiente luego. Y finalmente he trabajado también en otros proyectos para tratar de combatir las enfermedades nosocomiales, porque una utilización masiva, por ejemplo, de antibióticos, genera resistencia a los antibióticos de muchas bacterias y en ciertos contextos, Colombia, la gente va a los hospitales para una enfermedad y sale muy a menudo infectado. A menudo es que 10 a 15% infectados con enfermedades ligadas a bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces nosotros hemos trabajado mucho y seguimos trabajando con colegas de la Universidad de Antioquia para tratar de desarrollar materiales que bajo el efecto de la luz de las lámparas inactivan estos organismos, porque es imposible pensar en estar echando productos bactericidas todo el tiempo en todas partes y además se pueden generar otras resistencias. Para esto, para una botellita de agua de PET donde se mete la botellita y se expone al sol, aquí hay solamente una tercera parte, tal vez menos, cuarta parte de las centenas de procesos fotoquímicos, químicos, bioquímicos que se producen. ¿Por qué es importante hacer esto? Sería irresponsable decirle a personas en Colombia o en África, tomen agua metiéndola en una botella, póngala al sol y tómesela. Porque no es porque
los problemas sean básicos en lo que llamamos el tercer mundo, que la investigación tiene que ser de tercera categoría. Al contrario, más frágiles son las sociedades, más fuerte tiene que ser la investigación para protegerlas, porque son frágiles. En un país, en una sociedad que no es frágil, si algo no funciona, la gente se da cuenta, protesta y encuentra alternativas. Pero allá, ¿qué tal que le digamos a la gente tome agua y progresivamente vamos envenenando a las gentes porque se producen procesos tóxicos crónicos o agudos? Y frente a eso no somos iguales para nada. También hice una notica para El Espectador, no sé, espero que Fernando la transmita, donde hablo de ese tema. No somos iguales para nada. Verán, en esa notica digo 2 o 3 cositas. La educación y la investigación, los dos primeros eslabones de la riqueza, y es un proceso, una sucesión de etapas donde primero viene la educación, la investigación y luego la innovación y la aplicación. En Colombia se anda muy a menudo al revés. Se pone la carretilla por delante del buey, lo que es una aberración para los abuelos de mi tierra. Ningún abuelo campesino de mi tierra ponía la carretilla adelante del buey. En Colombia, como los medios son 0,22% del presupuesto nacional dedicado a la investigación, y en el gobierno actual lo han estado bajando para la investigación y los investigadores. Y como se tiene tan poco dinero, entonces se tiene una visión mágica de que con ese poco dinero no lo invertimos en investigación básica masiva para toda y educación para la población, sino que lo que hacemos es, como con un fusil y una sola bala, miramos y hacemos una innovación, un desarrollo, pero sin la masa crítica de investigadores y gente formada. La mayoría de los profesores universitarios en Colombia no hacen investigación, la gran mayoría, porque no tienen los medios y porque no es la cultura en nuestro medio. Y entonces, ¿qué pasa? En mi trajinar de investigador por 4 continentes, no es que yo he estado en 4 continentes porque sea más avispado e inteligente que los otros, sino que uno busca plata para hacer investigación y uno trabaja donde a uno le pagan, respetando los objetivos y los deseos que uno tiene. He constatado en el trajinar por esos continentes que cuando se intenta construir políticas de innovación sin políticas de inversión contundentes, previas o paralelas en educación e investigación, principalmente en ciencias de base e ingenierías, el paisaje termina por llenarse de elefantes blancos de todo tamaño. Esos paquidermos son proyectos que nunca funcionan porque se lanzan con programas y etiquetas de innovación sin haber sido el resultado natural de todas las etapas preliminares requeridas. Es como poner un niño a hacer un juego de construcción a escala real. Al contrario, detrás de la buena calidad y reputación de los productos tecnológicos de muchos otros lugares, hay siempre una base sólida de educación de la población a todos los niveles y una inversión masiva en investigación universitaria y empresarial. Dijimos antes que para adaptarse al cambio climático, los ricos les va mejor. En una hora promedio de trabajo hecha en Colombia, se produce una riqueza entre 5,7 y 7 veces inferior a la producida por países como Noruega, Suiza, Alemania, USA y Francia. No es ningún misterio. En todos estos países, una inversión masiva en educación e investigación es la madre de la productividad y la productividad es la madre de la riqueza. Y también la riqueza y la productividad y la innovación son la madre de la adaptación al cambio climático. Un periódico como El Espectador hace regularmente cada 2 años o 3, y me parece que Cambio también, o sea, habría que preguntarle a Eduardo, hace seguimiento a los elefantes blancos, es decir, todos esos sistemas. Yo me cansé en Colombia de ver plantas de tratamiento de agua inconclusas o terminadas y que no funcionaban. ¿Por qué? Porque no había la gente, la masa crítica de personas que supieran utilizarlas y mejorarlas. El agua fresca de la que tenemos disponibilidad solamente representa 3% del agua en el mundo, el 97% es agua marina.
para desalinizar el agua marina, energía que se necesita toneladas. Dentro de esa agua fresca, el agua de superficie, que es la más disponible, solamente 0,3% de 3%. Y después hay agua subterránea, que no siempre es de fácil acceso, y las aguas de los glaciales y de los nevados, que es de muy difícil acceso. Entonces, esa pequeñísima cantidad de agua de los lagos, de los ríos y de las lagunas es la que utilizamos mayoritariamente, y esa utilización aumenta como aumenta la utilización de energía. Energía igual consumo de bienes materiales. Consumo de bienes materiales igual consumo de agua. Cuando yo exporto bienes materiales, exporto agua. Agua que contamino y se queda donde mí. Cuando exporto bienes agrícolas, exporto agua. Y el agua en el que he trabajado toda la vida es un problema en sí, es catastrófico. Como tenemos una agricultura intensiva que ha permitido la baja del precio relativo de los alimentos. Hace 100 años una persona trabajaba, el 80 a 90% de su trabajo estaba dedicado para pagar solamente los alimentos. Hoy en día, en un país como Suiza, es alrededor del 4 a 5%, 6%. Como en la actividad doméstica, transformamos nuestras casas en unas farmacias. No hay sino abrir en nuestras casas los sitios para limpieza, para cuidado personal, y ver que todos nosotros tenemos mínimo 50 productos. Cada uno de esos productos hay decenas o centenas de sustancias. La industria masivamente produce sustancias químicas y genera en sus aguas esas sustancias. Si eso no es tratado cuando llega al receptor de agua, entonces consumimos agua de mala calidad, o tenemos que invertir enormes cantidades de energía para tratarla. Mejor dicho, nos tomamos nuestros propios orines si no tratamos el agua. O algunos se toman los orines nuestros. Por ejemplo, en Colombia, toda la gente que vive al lado del río Magdalena, donde una pequeñísima parte de las aguas residuales es tratada convenientemente, nos tomamos, porque yo tengo un afecto particular por una región del río Magdalena que se llama Zambrano Bolívar, donde vive una parte de mi familia. Es justo al frente del Plato Magdalena. Y ahí, cuando estoy ahí, nos tomamos los orines de todos los colombianos, porque el agua es insuficientemente tratada. Es tratada a nivel microbiológico, pero todas las miles de sustancias que vienen en esa agua no las tomamos. Y si no vivimos al lado del río Magdalena, en cualquier parte donde vivimos, el agua llega a un sitio, se evapora, cae en las nubes, y esas nubes luego caen donde estemos. Nos tomamos los orines. Pero si esos orines no tuvieran esas centenas o esas miles de sustancias tóxicas, sería menos problemático. Suiza es el único país del mundo que introdujo una ley para eliminar esas sustancias químicas en 80% después en el tratamiento. Bueno, algunos efectos rápidamente del rebasamiento de los límites planetarios. Los gases de invernadero, pero muy rápidamente, porque ustedes todos conocen esto. De esto hablan todos los días en los periódicos y en las noticias. Aumento de temperaturas promedio, sequías o exceso de precipitación, desertificación, fusión de nevados, hielos árticos y permafrost, subida del nivel de los océanos, convección térmica de lagos y océanos disminuidos, disrupción del ciclo estacional del agua, etcétera, etcétera, etcétera. 1.700 millones de personas que no tienen agua segura como efecto. El uso de las hidroeléctricas y el enfriamiento de las centrales térmicas y nucleares está comprometido muy a menudo durante semanas por año. Conflicto entre los usos, uso agrícola, industrial, transporte fluvial, turístico, doméstico versus ecosistemas, suelos, acuíferos. Hay conflicto con la naturaleza, pero también entre los usos. En Francia hay guerras campales con algunos agricultores productivistas que captan el agua subterránea de los riachuelos para hacer grandes embalses y producir productos agrícolas, a veces de exportación. Desaparición de territorios, hay países, pueblos, culturas que están desapareciendo. Fragilización de la infraestructura. En Francia yo tengo un amigo
que me decía que su casa ya no la asegura ninguna aseguradora, salvo si da un monto casi superior a lo que vale su casa. ¿Por qué? Porque son zonas donde no se tenía, con la alternancia de sequedad y de lluvias, palpita el suelo. Cuando hay sequedad, se seca el suelo de argila, y cuando hay humedad se infla y eso palpita y eso sube y baja como un pequeño ascensor, y eso le rompe las casas a la gente. Erosión inclusive costera, salinificación de los acuíferos. En Colombia, la zona costera, en algunas zonas es catastrófico. El agua del mar penetra dentro de zonas de agua dulce porque se extrae esa agua dulce de manera desaforada. Y entonces hay salinificación, hay erosión, perdón, y hay salinificación de los acuíferos. La autodepuración de los lagos y océanos es disminuida y se mueren los lagos, zonas enteras de los océanos y de los lagos se mueren. Por ejemplo, en Suiza ahora, los que trabajamos en agua, si yo fuera religioso, rezaría para que haya fríos más fuertes, porque es cuando hay fríos muy grandes que el agua de la superficie del lago, de la que vivimos aquí al frente, yo vivo al frente de un lago, se enfría, obtiene a 4 grados un peso mayor, y al tener una densidad mayor, se va para el fondo y eso circula el oxígeno en el fondo de los lagos. Si no hay alternancia frío-calor entre las estaciones de cada año, no hay ese movimiento y los lagos, como ya el océano, se está muriendo en zonas enteras. Disrupción de la regulación térmica. Le dice que en Zambrano, que es un pueblo que quiero enormemente, los días por año donde se puede vivir normalmente son poquísimos, cada vez son menos. ¿Por qué? Porque hay mucho calor, temperaturas de 37 grados, pero además hay humedad, porque hay lluvias introspectivas, está el río Magdalena. Entonces, cuando hay mucha humedad y que uno tiene calor, ¿cómo se evacúa el calor de uno? Transpirando. Pero si el aire está lleno de agua, el agua de mi transpiración no se puede ir para el aire porque ya está saturado. Entonces me ahogo, hijo de madre. Y para las personas de cierta edad como Fernando, por eso como Eduardo, por eso yo nunca, a los miembros de un grupo de escritura científica, de periodismo científico, en que hemos tenido el privilegio de tener a Pablo Correa como profesor, somos una cantidad de viejitos, la mayoría. Por eso yo no invito a ninguno de ellos por allá a Zambrano, donde tengo un terrenito al lado del río Magdalena, porque ninguno de ellos ha hecho el testamento y me ha puesto a mí ahí. Expansión de la zoonosis, migración de humanos, animales y vegetales, expansión de las enfermedades ligadas a zoonosis. Bueno, todo el mundo sabe eso, aquí hay médicos, lo saben muy bien. Yo soy víctima de eso porque a mí me picó una garrapata que me dio una enfermedad que se llama Lyme, me introdujo una bacteria, la borreliosis, y en la época eso no existía, nadie sabía de eso que existía aquí, y yo fui uno de los primeros víctimas de eso en esta zona hace 15 años, y es una vida terrible, soy víctima del cambio climático. Ya dijimos, esas nuevas sustancias químicas, miles de sustancias que contaminan el agua, rarificación del agua potable disponible, deshidratación de los suelos, eutroficación. Eutroficaciones, se mueren las fuentes naturales de agua oxigenada porque este fósforo y este nitrógeno produce algas por cantidad. Esas algas se mueren y al morirse se pudren y consumen todo el oxígeno de los receptores de agua. Eso se llama eutrofización. Acidificación de los océanos porque captan el CO2. Cambio de uso, artificialización del suelo, la deforestación. La deforestación es un problema grave, y también la agricultura intensiva de exportación y la ganadería y el consumo de carne roja. Bueno, voy a concluir, y esta va a ser mi conclusión, en forma de interrogaciones. ¿Se consideran todos los límites planetarios en las políticas económicas y sociales? No. ¿Hay transición energética global? No. ¿Hay una transición energética exitosa? No, podría haber transición energética exitosa. Si aunque haya transición energética, esta podría ser exitoso solo si se cambia la manera de consumir y de consumir la materia, que es una materia limitada. Yo digo, insisto, si hubiese una energía
masiva e infinita sería catastrófico, porque imagínense, si ya estamos acabando el planeta con limitaciones energéticas, ¿qué tal que no hubiese esas limitaciones? ¿Hay desacople entre crecimiento económico y consumo de energía fósil? No, hay desacople parcial. Muchos países han aumentado el PIB consumiendo menos energía, produciendo menos CO2, pero no dejándolo de producir, no equilibrándolo totalmente. El uso del suelo incrementa el cambio climático, el resabasamiento, el mal uso del suelo, de los límites planetarios. Sí, 18% de los gases de invernadero es un mal uso del suelo. Y ahí Colombia puede negociar, porque Colombia, con la reforestación, Colombia, la mitad de la emisión de gases de invernadero, alrededor de 2 toneladas por habitante, viene de un mal uso del suelo. Y otras conclusiones. ¿Cuál es el dilema actual? Me imagino que algunos de ustedes empiezan a estar deprimidos, como me pasa a mí a veces. Toda la información que les doy está basada de la literatura, de los bancos de datos científicos. Si alguien se interesa en algún aspecto particular, no tuve tiempo porque tuve un problema de salud la semana pasada, toda la semana estuve indisponible, pero yo les puedo enviar las referencias en cualquiera de las temáticas que trato acá, científicas, se las puedo enviar. Si no, entonces, ¿cuál es el dilema actual? Si no limitamos el consumo de energía y de materia, chocaremos directamente en el muro climático ambiental. Riesgo de sobrepasamiento irreversible de los límites planetarios. De todas maneras, las energías fósiles no se renuevan y en unas decenas de años se agotarán. Decenas, no sé, 100 años. Si limitamos, pero 100 años no es nada en la historia de la humanidad, que son decenas de miles de años. Pero por otro lado, ¿cuál es el dilema? Si limitamos el consumo de energía, enormes esfuerzos serán necesarios para adaptarnos al daño ya hecho y organizar la vida en nuestras sociedades desiguales de manera sustancialmente diferente, es decir, de manera sobria en energía y en materia. Es decir, aunque paremos ya, esto tiene una inercia que lo único que pasará si paramos o disminuimos mucho es que el efecto será menos grande. ¿Cómo evitar este estado de conciencia triste que Hegel, yo no he leído el libro, pero alguien me dijo que Hegel había dicho esto en un libro que se llama, se me escapa el nombre, Reflexiones sobre el espíritu o algo así. Hegel decía que todo esto, el hecho de estar en una situación, una encrucijada como sin solución, nos puede llevar a la ecoansiedad y peor aún a la impotencia y la inacción. ¿Qué hacer entonces? Identificar, estos son propuestas y cosas que yo trato de hacer a mi modesto nivel. Identificar dónde están los impactos más importantes. Hay múltiples y muy completos estudios sobre eso. Yo les puedo enviar literatura de gente que ha trabajado desde años, decenas de años, para decir dónde habría que actuar a nivel colectivo, societal e individual para que esto no sea tan catastrófico. Hacer esfuerzos individuales de buenas prácticas de acuerdo al punto anterior. Mostrar los aspectos positivos y valorizantes de prácticas no ostentatorias y sobrias. Qué bueno que un día, y yo creo que ya está pasando, las muchachas, y yo no me meto ahí porque yo ya soy un viejo, pero imagino a mi hijo, las muchachas vean a alguien como sexy, atractivo, maravilloso, hermoso, un hombre que anda en bicicleta o a pie y no en carros de 1,5 toneladas que hacen ruido, que tiene 2 o 3 camisetas, sino un armario lleno de cosas, y que eso se vuelva sexy, atractivo. Eso sería una cosa que nos ayudaría mucho, pero estamos todavía lejos. Unirse con otros para informar y hacer pedagogía sobre el tema. Crear grupos para informar, concientizar, formar e interpelar los políticos y otros dirigentes. Los políticos son los menos informados de estos, pero los podemos hacer cambiar porque los políticos pues buscan votos y hacerse reelegir. Si cada vez somos más conscientes de esto, y aquí están todas las fuentes más emitoras de energía, y es ahí donde pueden mirar dónde es que es posible tener un impacto importante. Y no voy a describirlo, eso está en internet, en todas partes, eso lo pueden buscar o yo se los puedo mandar. ¿Será suficiente lo que les acabo de decir para no destruir el planeta? A veces pienso que sí, estoy
ilusionado, a veces pienso que no. Entonces, ¿qué propongo? Además de esto, propongo construir colectivamente nuevas narrativas, nuevos mitos refundadores, nuevas leyendas e historias que nos divorcien definitivamente de nuestro cerebro reptiliano forjado durante miles de años. Es que nosotros funcionamos todavía como nuestros ancestros que andaban todavía no de pie, casi en 4 patas. ¿Cuál es ese cerebro reptiliano que nos camina tanto? Ese cerebro reptiliano nos lleva a pensar que otras especies dominantes en esa época, muy legítimamente, que un cerebro reptiliano de la época respondía a la necesidad de supervivencia, porque otras especies dominantes eran un peligro existencial y había que huirles o eliminarlas. La precariedad de condiciones de la época, unida a la presión de otras especies que nos querían eliminar, comer, no permitía asegurar la perennidad de la especie humana. Hace 65.000 años éramos apenas unos miles en todo el planeta. La acumulación preventiva en ese contexto de lánguidos excedentes era entonces vital. Entonces se encuentran restos de gente que escondía algo que cazaban, lo escondían en el hielo, en los hielos permanentes en algunas zonas, para poder tener la esperanza de sobrevivir. En estas condiciones, una optimización máxima de la limitada capacidad energética se ponía en marcha para obtener lo máximo con el mínimo de esfuerzo. Máximo con el mínimo de esfuerzo. Las otras especies son dominantes y la acumulación es importante. Hace 12.000 años la población aumenta y las estructuras sociales se sofistican, dando entrada a las jerarquías y el estatus como factor de reconocimiento y poder. Las tendencias entonces de acumulación se refuerzan y crece la población masivamente y todo. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué las nuevas narrativas deben ser lo contrario de las generadas por un cerebro reptiliano de hace miles de años? ¿Por qué nuestras narrativas tienen que cambiar? ¿Por qué? Por lo que ya vimos. Hoy somos 8.000 millones de seres humanos con 216.000 millones de esclavos energéticos a nuestro servicio para impulsar máquinas potentes. Y frente a la fragilidad de las otras formas de vida y la talla y capacidad finita del planeta, estamos en una situación desproporcionadamente superior, arriesgando a aplastar todo y volver inviable el futuro de nuestras sociedades. Con estos medios y frente a estos riesgos existenciales, ¿es entonces inteligente? Es una pregunta. Pucha, ¿es que somos inteligentes nosotros? Imagínate que digan que una familia es inteligente si organiza su casa, en este caso acá hablamos de nuestra casa terráquea, si organizamos nuestra casa, la administramos y la tratamos de manera que se haga invivible vivir en ella y nos tengamos que ir. ¿Es que eso es inteligente? ¿Es entonces inteligente seguir considerando las otras especies como presas exterminables en una suerte de safari? Y así como nuestros antecesores de hace miles de años, seguir movidos por pulsiones acumulativas, búsqueda de lo máximo con el mínimo esfuerzo y obsesión de reconocimiento y estatus alrededor de lo material. Eso es inteligente cuando, como dijimos antes, tenemos en mi carrito, que utilizo lo menos posible, tengo 436 esclavos energéticos solamente para iniciar el recorrido, y cuando viajo en avión tengo 1.286.000 esclavos. O que un bebé de 7 meses pone en marcha 10 millones de esclavos apretando en un computador. Todavía es inteligente seguir con nuestro cerebro reptiliano exterminando, viendo las otras especies como enemigas o como presas, seguir acumulando y haciendo el mínimo esfuerzo y buscar reconocimiento material en estas condiciones? Yo creo que no. No sé qué piensan ustedes. Otros elementos claves, y aquí ya estoy terminando: aceptemos que no somos excepcionales. Ya vimos que no somos racionales, ni tampoco muy diferentes de las otras especies. Reconozcamos que somos parte de la naturaleza y una interdependencia vital con otras especies.
Tomemos conciencia que no solo dependemos de otras especies, sino también de los límites físicos del entorno material. Promovamos funcionamientos societales que no contraríen y violen las leyes más fundamentales de la materia. Ejemplo, la primera y segunda ley de la termodinámica. La energía no se crea, es permanente, es la misma, es constante. Lo que uno hace es transferirla de un contexto a otro y en esa transferencia formamos desorden, despelote, aumentamos la entropía, el equilibrio de masas y otras leyes, pero básicas de la observación científica. Despontemos de su pedestal la estatua al crecimiento económico indefinido como símbolo de una religión fuera de la cual no parece haber salvación. Tomemos en serio las alarmas de comunidades científicas sobre la gravedad de los fenómenos que vivimos y nos esperan. Hasta ahora las comunidades científicas no hemos podido, yo esto lo estoy hablando desde hace más de 40 años, no digamos 35 años en mis cursos. Ahora por lo menos algunos más escuchan, en la época nadie escuchaba, pero no lo inventé yo, porque ya leí autores que eran sensibles a esto. No han podido, las comunidades científicas no han podido mucho más que jugar el papel de anunciadora de catástrofes que pocos quieren escuchar. Reforcemos y desarrollemos una visión sistémica de los problemas y las soluciones posibles también tienen que ser sistémicas y no miopes, soluciones vectoriales frente a un problema de gran complejidad y llenos de efectos, de retroefectos, retroacciones, sinergias, etc. Obremos en la construcción de ritos, prácticas y culturas que contrarresten las narrativas empapadas de visión antropocéntrica, antropocéntrica, supremacista o mágica de algunas corrientes culturales, religiosas, políticas. Transitar en las direcciones anteriores podría empezar a modificar las inercias de nuestro cerebro reptiliano arcaico y darán una oportunidad a las sociedades humanas de superar esta crisis ambiental sin precedentes. Y para terminar, realmente aquí sí termino, yo pienso por mi experiencia de científico, de ingeniero, en la que casi nunca solucioné nada para modificar la evolución de la Tierra. Veía a menudo que las soluciones no venían ni de la ingeniería, ni de la ciencia, porque imagínense, si las soluciones vinieran de la ciencia, las alarmas que los científicos damos desde hace más de 50 años tendrían un impacto. No tenemos ningún impacto. Entonces yo le pongo la esperanza a la poesía. Espero que la poesía, y lo digo aquí, hay algunos poetas que escriben poesía en prosa o en verso, y que son del tipo de que describo acá, y es un homenaje para ellos, para estos poetas y otros. O será la poesía y los poetas, o algunos de ellos y alguna de esa poesía o de esos versos que nos saque a nosotros, los hijos, los nietos de este atolladero. Es una pregunta y tengo esperanza que si los poetas nos ayuden a crear nuevas visiones que nos hagan ver el mundo diferente. Entonces, esta es el trabajo que hago para Pablo Correa, porque en ese curso yo estoy en el primer semestre, en el primer mes de un curso que duraría 4 años. Estoy empezando y nunca había hecho la tarea. Elogio a una poesía y a unos poetas. Que la poesía abrace más a menudo con voluptuosidad amorosa la diversidad del mundo vivo y mineral. Que los versos moderen el onanismo que los pone a girar como borrachos alrededor de Homo sapiens, de un Homo sapiens que se cree el ombligo del universo y que en su soberbia de animal superior da tumbos de ciego pisoteando y matando lo que vibra, lo que respira, lo que murmulla, lo que arrulla y ahora lo que llora. Bravo a los poetas que asumen la responsabilidad de no ser solo testigos, sino autores del mundo, pero de todo el mundo, no del mundito cerrado, del placer estético, sino del mundo redondo, del que ya sabemos y que está apachurrado. Poetas que no llegan con las manos en los bolsillos, envalentonados por el calor testicular y desenfundando versos que buscan sonar bonito mientras silban mirando para el techo en espera de aplausos.
Ese es mi trabajo para Pablo por el momento y espero que me hagan correcciones de él. Gracias a mis doctorandos, postdoctorandos, no mencioné, estos son algunos de mis doctorandos, no mencioné los postdoctorandos porque no alcancé a encontrar el nombre de todos. Con ellos he aprendido durante todos estos años a pensar, me han enseñado a pensar y no significa que piense bien, tengo evidentemente, pero voy en ese camino de tratar de bien pensar. Eso nos ha permitido en nuestro Instituto de Química, como decía Fernando antes, estar de novenos ahora. Y mire con qué grupito estamos, con Berkeley, con Harvard, con Cambridge, con Stanford, con California, con Oxford, con la Escuela Politécnica de Zurich, con Caltech, y estamos ahí de novenos, chupándole los talones al Caltech en nuestro Instituto de Química, gracias a todos estos estudiantes maravillosos. También gracias a uno de los proyectos, porque monté algunas gráficas que resultan de los trabajos de este proyecto europeo que nos financió. Finalmente, gracias a los amiguitos que me acompañan cuando estoy en Colombia muy a menudo. No todo el tiempo, algunos se quedan ahí aunque yo no los invite, pero muy a menudo pasan por ahí en un esfuerzo que estamos haciendo hace 10 años de restaurar un corredor biológico totalmente destruido, que era un desierto biológico y hoy ya tiene un aspecto muy diferente. Gracias a la Asociación Colombiana de Investigadores en Suiza, ASIS, y en especial a su pilar de presidente. ¿Quién es la pilar de presidente? Pues Pilar, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Investigadores en Suiza, y gracias a Fernando Rivera por promover y estimular estos encuentros. Gracias a todos los que han asistido por su atención y por sus propuestas y preguntas. Gracias por la pregunta. Esta o cualquier tecnología que aproveche de fuentes de energía renovable como el sol y las utilice para descontaminar o producir otras energías que se puedan almacenar y reutilizar luego, todas este tipo de cosas son bondadosas, mientras que la infraestructura, los aparatos que se utilicen para ello no descompensen la ganancia ambiental que se obtendría a nivel energético o ambiental también de estas tecnologías. De manera general, todas las tecnologías que hagan ese tipo de cosas tienen un carácter positivo. Lo que la pregunta no sería también, además, si todas estas tecnologías han permitido cambiar el paradigma de que siga siendo las energías fósiles mayoritarias en nuestra actividad humana, y no es el caso. Pero de todas maneras hay que ir en esa dirección porque es mejor tarde que nunca. Es decir, esto muy probablemente no lo van a frenar estas tecnologías, pero puede ser que abra posibilidades de que no lo van a parar, de que lo frenen un poco. Si nos referimos a los últimos 20 años, 10 años, esa disrupción tecnológica no ha obrado, pero de manera extremadamente modesta, porque el aumento de pasar de energía eólica y sumándola a la solar de 1% del mix energético pasar a 5%, es prodigioso, es un aumento prodigioso, pero este aumento no ha cambiado para nada el paradigma, porque esta energía se ha sumado a la otra que ha aumentado de manera todavía más importante, la de carbón, la de petróleo y la de gas. Entonces, por los precedentes históricos recientes, es difícil ser optimista, pero ojalá que tú tengas razón y que esa disrupción. Y lo segundo que quisiera agregar es que en la transición energética muy poca gente tiene en cuenta otros límites planetarios, a nivel de los metales, por ejemplo, a nivel del agua para procesar en las minas eso. Entonces, eso también habría que integrarlo. Para concluir, la velocidad de la innovación
y su impacto de esas innovaciones tecnológicas, digámoslo, para producir estrategias tecnológicas más sostenibles, también la captación del CO2 y todo, por el momento tienen un impacto residual a nivel global. Residual, esperemos que no sea el caso en un futuro. Yo pienso personalmente, si me lo preguntas, que yo no veo cómo salirnos de esta con relación a la urgencia climática. Es que para no llegar al 2%, habría que tener un COVID por año durante cada año hasta el 30. Entonces, eso no lo aporta ninguna de las tecnologías de las que tú hablas, no tiene esa capacidad de despliegue. Eso los previsionistas lo saben. Si tú vas a las asociaciones energéticas mundiales, todo el mundo dice eso, que no será posible. Entonces, yo lo que no veo es, eso es una forma de solucionismo tecnológico en el que no tengo más confianza. Y yo vengo del mundo de la ciencia y la tecnología. Pienso que no veo cómo vamos a salirnos de esta sin limitar nuestra manera de vivir. No lo veo. En un contexto como el nuestro, hay razones muy buenas para guardar energías fósiles y hacer una evaluación, pero seria, que no se ha hecho, era lo que pedíamos en la carta, en el informe que enviamos al director del Plan Nacional de Planeación, porque como se han dado cuenta, no hay transición, o si la hay, es muy lenta. Entonces, un país como el nuestro, donde dije, hay 5 millones de personas a las que no les ha crecido ni el cerebro, y otros 20, 25 millones en la fragilidad económica, no se podría responsablemente abandonar eso que tenemos sin que haya contrapartida. ¿Y cuál puede ser la contrapartida? Como nosotros hemos aportado muy poco al cambio climático históricamente, el CO2 se acumulaba ya, que eso se acumula durante miles de años, que está ahí no es el de nosotros. Entonces, podemos decir, entonces ayúdenos a negociar con los que han acumulado, con los que siguen acumulando masivamente para obtener la manera de contrarrestar un abandono progresivo de las energías fósiles, pero en función de nuestras necesidades, no abandonar energías fósiles cuando tenemos niños que no les ha crecido el cerebro por millones. Sería un absurdo. Segundo elemento de negociación posible es que como la mitad, solamente hablando del efecto de invernadero, que es uno de los problemas ambientales, 200 toneladas por persona es de la mala utilización del suelo, de desforestación. Y ahí podemos también negociar la manera de que nos ayuden para luchar contra la deforestación, reforestando, protegiendo, en intercambio de un abandono progresivo, pero progresivo de los fósiles. Tercera razón por la que abandonar los fósiles podría ser interesante, pero con contrapartidas, es que yo no puedo decir, es que como yo no mato, sino una persona por año, perdonen de esta imagen un poco infantil, y hay gente que mata a 100 personas por año, entonces yo voy a seguir. Desde el punto de vista de dar ejemplo es positivo, pero no poniendo en riesgo los más frágiles de nuestra sociedad. Y el último punto fundamental. Hubo aquí un colega antes que habló de las explosiones tecnológicas. Todo para mitigar y para combatir los efectos del cambio climático. Todas esas herramientas conceptuales, metodológicas, organizativas, científicas, tecnológicas, se van a volver herramientas de influencia y de pacto político, económico, diplomático. Si nosotros decimos, nosotros no hacemos nada de esto, pues nos va a pasar lo mismo que antes, como cuando yo estaba chiquito, que tener un teléfono de cuerda era imposible en algunas casas.
llegaron los celulares y el 70% de la población colombiana o 60% no tenía teléfono en la casa de cuerda. ¿Por qué? Porque entonces podría pasar lo mismo acá. Que digamos, no, nosotros no tenemos aquí responsabilidad porque hemos matado muy poquito, tenemos muy poco impacto y nos durmamos en los laureles y no invertamos masivamente en investigación. Pero en estas áreas para que de pronto mañana de una dificultad transformemos esto en una ventaja comparativa frente a otros países, otras regiones, porque nos hayamos armado con herramientas conceptuales, organizativas de gestión que nos permita afrontar la situación. Entonces, eso es lo que están haciendo algunos países europeos. Francia, por ejemplo, no tiene sino un impacto como de 4% a nivel mundial, 4 sobre 96, pero ellos están invirtiendo masivamente en estas cosas con relación a nosotros porque consideran también que puede ser una ventaja de competición. Sí, hay muchos intentos filantrópicos de personas inclusive ricas, millonarias, de que tratan de devolver a la sociedad aliviando los daños causados por sus actividades. Todo eso es muy benéfico, insisto, pero eso no ha transformado el paradigma. Pero es benéfico todo lo que sea positivo de hacer. Ahora, sobre la riqueza, como eso es una noción arbitraria y relativa, ¿qué es riqueza? A menudo se mide riqueza en PIB. Una manera, por ejemplo, de ayudar a solucionar el problema es introducir en la economía actual el costo del daño sobre el medio ambiente. ¿Cuánto cuesta matar, acabar con las mariposas que las estamos extinguiendo, con los insectos? ¿Cuánto cuesta exterminar los pájaros? Es que en la economía de tu empresa no sería formidable tratar de que haya gente que estudie qué impacto tiene tu actividad económica, no solamente positivo cuando te enriqueces y que tratas de entregar a la sociedad riqueza, pero preventiva. ¿Qué actividad tiene tu empresa económica para tratar de limitar el que haya con sus actividades menos contaminación de agua, de pájaros, de ríos? Eso es un aspecto muy importante, que es el hecho de que entre más precarias son la situación económica de algunas regiones, más difícil va a ser preocuparse de problemas de interiorizar el costo ambiental en la actividad económica, porque la situación ya es precaria para los seres humanos que están luchando todos los días por sobrevivir. Bueno, pero eso es posible. Hay países que lo están intentando, pero yo agregaría otra cosa que parece muy importante. ¿Cuál es la noción de riqueza? Es que yo soy rico si me voy aquí a una zona magnífica, a un riachuelo, a un lago, a la montaña, y comparto con alguien todo un día o dos. Yo quisiera agregar a tu noción de riqueza, que yo entiendo, porque yo soy un homus económicos, también entiendo un poco, agregar el hecho de que el valor agregado no solamente se tendría que medir en PIB o en cantidad de dinero generado, pero entiendo que en los contextos precarios la masa de riqueza o de PIB acumulado a veces no es suficiente para que la gente viva humanamente. Pero yo agregaría, sobre todo en los países donde la gente tiene un margen de maniobra más grande, no solamente en los países, en Colombia hay un 20% de la población que vive como los europeos, consumen como nosotros y entonces contaminan como nosotros. Quiero aprovechar de esta pregunta para decir, ¿por qué no considerar como muy rico en el sentido propio y mucho más rico, ir a entrar en contacto en un comité de barrio, con la gente, hablar con ellos, discutir, compartir, ir a un riachuelo cercano, a un bosque cercano o a un parque cercano? ¿Por qué no podría ser considerado eso como más rico en bicicleta o a pie que de coger el avión y andar a ir al otro lado del océano porque están baratos los vuelos y gastarme en un solo vuelo la totalidad de lo que produce de CO2 un colombiano promedio, o 10 veces más de lo que consume un
colombiano de clase media. ¿Por qué no buscar en cosas que son posibles también riqueza? ¿Por qué no? O sea que es ahí donde entra la noción de introducir nuevos imaginarios. Pienso yo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Veo difícilmente cómo podemos seguir con los dos riesgos que tenemos. Si no paramos, pues vamos a una catástrofe ambiental todavía más fuerte. Y si paramos, ¿cómo administrar eso? Entonces, ¿cómo administrarlo? Veo difícilmente administrar eso parando voluntariamente. O si no paramos, de todas maneras se acostarán los fósiles sin la frugalidad, una forma de frugalidad, e encontrar en la frugalidad lo bello, lo hermoso. Ahí vienen las visiones poéticas, que sea sexy, lo sencillo, lo simple, lo poco consumidor, lo poco ostentoso, lo poco brillante, lo pequeño. No las 10 piezas, sino las 2 piezas bien bonitas, no el viaje larguísimo porque está barato, cortísimo porque vale 30 francos, sino el viaje interior o el viaje más cercano al vecino, al barrio. Yo veo francamente, a no ser de que alguno tenga una idea, y no he encontrado opción tecnosolucionista. La desmaterialización de la economía es un mito también, ¿no? Todos estos sistemas desmaterializados no ha hecho sino agregarse al problema. Entonces, por eso pienso de que hay que buscarse nuevas narrativas, totalmente de acuerdo contigo. Y porque la transición energética y pensar que todos los carros van a ser eléctricos sin impacto con los minerales, con muchos de ellos, con el agua. ¿Dónde vamos a sacar eso? De nuevo en los países donde no tienen poder de opinión y entonces van a vender su materia prima. Entonces, ahí también los colombianos nos tenemos que armar porque tenemos una relativa riqueza mineral, pero no tenemos capacidad científica, tecnológica de aprovecharla. Entonces, ahí también podríamos imaginar cosas. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Que así como como el negacionismo ambiental, el tecnosolucionismo se está convirtiendo a veces en una forma de encubrir lo que tú acabas de decir. Es decir, hacerle pensar a la gente que toda la vida los hombres, lo que es totalmente falso. Les puedo mandar información sobre gente que ha estudiado eso profundamente, que muestra que no toda la vida los hombres han encontrado solución a sus problemas vitales. Han habido sociedades enteras que han desaparecido por ceguera, como la que espero no sea la que vamos a vivir ahora. Entonces, totalmente de acuerdo. Entonces, el greenwashing, que esto es verde, que encontraremos siempre una solución y será tecnológica, eso se puede volver algo parecido al negacionismo de la realidad, como tú lo acabas de mencionar. Hay que poner mucho cuidado a ello porque hay mucha gente que vive de eso, evidentemente, y que lo que hacen es alimentar el sistema. Inclusive organismos internacionales como la Organización Mundial de la Energía empieza a darle espacio a eso de la captación de CO2, sabiendo que los ritmos a partir de las cifras que tú das no pueden ser más que ridículos en los próximos 20, 30 años, que es cuando tenemos que cambiar las cosas. Yo personalmente evolucioné en ese sentido y totalmente pienso que sí, que la energía nuclear tiene un impacto y unos riesgos muy inferiores a a los que estamos viviendo actualmente. En relación a la fisión, a la fisión nuclear, sí, pienso que lo que pasa es que la fisión nuclear es una fuente de energía también que no se va a acabar, porque no es que haya mucha. Hay nuevas tecnologías mucho más eficientes en su utilización con nuevas estrategias en varios países. Sí, es una opción, pero mira que en la suma de las energías que yo mostré, aunque sea masivamente desarrollado en países como China y otros, sigue siendo una pequeña contribución. Y porque de nuevo,
Cuando eso se suma a las otras energías y no cambian el paradigma de seguir utilizando más y más energía, su impacto ambiental es limitado. Y ya esta vez no de la fisión nuclear, sino de la fusión. Yo soy un apasionado de eso, inclusive fui a visitar el instituto en Francia, que están construyendo un enorme instituto, y soy un apasionado a nivel intelectual de ese tema, y yo les dije antes, en el estado actual de mi comprensión, y ojalá me equivoque, yo rezo porque no haya una aplicación práctica de la fusión nuclear. Porque si con los límites actuales, sí, podríamos solucionar el problema, uno solo de los límites planetarios, el CO2 en el aire. Pero ¿qué tal con energía infinita? ¿Qué pasaría entonces con los pajaritos, con las otras especies? ¿Qué pasaría ahí si ya con los límites que tenemos no consumimos energía, sino por ahí 20% del planeta de manera excesiva? El 80% consume, digámoslo, 70%, el 30%, el 70% consume justo lo que necesitaría. El 30% restante consumimos desaforadamente y acabamos con todo. ¿Qué tal si la energía fuese infinita con la gestión societal y colectiva que tenemos? Sería catastrófico. Además, por suerte para mí, porque no me parecería, por suerte para mí, cuando en el EPFL donde yo trabajo, hay un sistema que experimenta a nivel experimental sobre un topomac sobre energía nuclear de fusión. El director de eso ahora dirige a nivel europeo y fue por ese medio que pude ir a visitar el sistema en Europa, en Francia. Él en lo público dice 50 años, 70, y en lo privado dice que él no ve eso. En lo privado, pues cuando se toma un vinito, y en lo privado dice que él no ve eso antes de 100 o 150 años. Y yo rezo que sea más. Pero es una posición que no es científica porque no, es una previsión un poco que me permito de hacer, pero porque todos los científicos somos subjetivos y tenemos a veces visiones también mágicas.